En este momento quiero introducirlos a un momento sumamente especial para todos nosotros, es el momento de la oración, ¿sí? Sé que muchos de nosotros tenemos muchas peticiones, sé que muchos de pronto nos sentimos en este momento demasiado pecadores como para volver a Jesús. De pronto tú estás acá en este momento porque sientes que ya no puedes más, que tocaste fondo, que tu vida está descontrolada. Yo casi todos los días me siento así, pero creo que eso es cuando Dios nos llama y nos dice, yo estoy para ti, yo te amo, vamos a salir adelante y yo di a mi hijo por ti, ¿cierto? Yo di mi vida por ti. Entonces, en este momento, yo quiero que no les voy a pedir que expresemos nuestras peticiones, porque bueno, muchas son muy personales, eh, pero sí quiero que tengamos unos minutos para que cada uno ore en silencio y le pida a Dios todo lo que necesite. Y más que pedir, quiero que empecemos a agradecer, a tener un espíritu de gratitud, porque somos muy bendecidos en medio de tantos problemas, ¿cierto? En medio de tantas dificultades. En este momento, pues, ustedes saben lo que está pasando en el país, que eso sí lo voy a mencionar, porque los ciudadanos están llenos de resentimiento, de odio, de rencor, es increíble, independientemente de quién haya actuado bien o mal. No voy a opinar de eso, pero simplemente digo que todos necesitamos a Dios, todos, 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 todos. No porque unos actúen mal necesitan más, no, todos necesitamos a Dios y lo necesitamos muchísimo. Entonces, en este momento te invito a que cierres tus ojos, a que eleves a Dios todos esos agradecimientos que tienes en esta semana, agradecer por la comida, por el techo, por la cama, por lo más mínimo que a veces damos por hecho, ¿cierto? Y que son regalos y son grandes bendiciones que Dios nos da. Entonces, tomémonos estos minutos y yo voy a terminar con una oración final. ¿Listo? Oremos, por favor. Señor, te damos las gracias por este sábado que tú nos regalas, porque en medio de tantos problemas, en medio de el trabajo, de las ocupaciones, del estudio, sabemos y somos conscientes de la importancia de este día de descanso, porque lo añoramos en la semana, Señor, y porque entendemos que fue hecho para nosotros, para contemplarte, para contemplar tu obra, tu creación y tu redención. Señor, gracias por las personas que estamos acá reunidas. Gracias, Señor, por este grupo, porque tú nos tienes en este momento acá por alguna razón. Cumple tu obra, Señor, termina tu obra en nuestra vida, porque tú desde antes de que naciéramos nos escogiste. Ayúdanos a creerte, Señor, a creer en tus promesas, a creer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aceptar que simplemente nosotros te pertenecemos a ti, porque tú nos compraste a un precio muy alto. Señor, en esta noche te pedimos que tú nos des gozo, el gozo que solo puede venir de ti, Señor, que tú nos des paz en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos ayude, Señor, a también pedir por los demás, Padre, a también dejar un poquito nuestras preocupaciones de lado y pedir por todos aquellos ciudadanos que en este momento, por cualquiera que sea la razón, están afuera expresando su frustración, su odio, su resentimiento. Señor, tú eres el único que puede transformar la vida de todos nosotros. Transforma también la vida de estas personas, Señor. Transfórmanos para poder reflejar que tú vives en nuestro corazón. Señor, en esta PC que vamos a tocar un tema tan importante, te pedimos sabiduría,
inteligencia, entendimiento. Ayúdanos, Señor, a comprender la Biblia. Ayúdanos, Señor, a poder también tener la dulzura y la prudencia para poder dar este tema a otras personas. Sabemos que tu regreso está pronto y queremos prepararnos cada día más para también ser parte del reino de los cielos. Bendice a Camilo, Señor, quien ha sido escogido por ti para dar este tema. Bendice a todas las familias acá representadas, Señor. Concédenos, Padre, todos los deseos que tenemos según tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amigos, en este momento somos 19 personas. Qué chévere. Bienvenidos nuevamente a todos. Y bueno, Cami, te doy la palabra. Cualquier cosa que necesites, yo estaré por acá ayudándote. Bueno, muy buenas noches a todos. Venimos estudiando un tema interesante hace mucho tiempo. Ha pasado bastante tiempo después de la última vez que nos hemos visto. En este tiempo yo primero quiero contarles como mi experiencia con toda esta cuarentena en cuanto a lo que hablábamos, por ejemplo, hace 8 días en un grupo muy pequeño que se reunió. Y es básicamente que esta cuarentena a veces se nos ha convertido, para las personas que son de la iglesia, ¿no? Se nos ha convertido en conectarnos tal vez ya por costumbre. Yo quisiera que en esta noche no fuera de esa manera. Quisiera que cambiáramos nuestro objetivo, la manera en que nos acercamos a Dios. Cada uno de estos temas son bastante importantes. Está a las puertas, está a las puertas. Ustedes pueden verlo. El coronavirus no es una cosa que pasó porque sí. Cada una de estas son señales que avisan que Jesús va a venir. El coronavirus, lo que vemos antes y después de la pandemia, habíamos visto revueltas, personas que se agrupan por una causa. Así que estudiar la Biblia en medio de este tiempo es bastante importante. Pero todavía mucho más estudiar su profecía, a los profetas. Dice la Biblia, creed en mis profetas, en los profetas, porque ellos son la visión de la iglesia. Cuando nosotros creemos a sus profetas, el pueblo dice, no se desenfrena. El profeta o la profecía nos muestra básicamente a Jesús. Y eso es lo que queremos estudiar esta noche, ¿no? Recuerden que estamos estudiando el mensaje de los 3 ángeles. Venimos estudiando detalladamente el mensaje del tercer ángel, que es un poco largo. Es un poco largo porque hemos querido que se entienda de manera clara. Vamos a ir al tema entonces. La imagen de la bestia en esta noche. Ya hemos estudiado, pero voy a dar la introducción por tanto tiempo que hemos pasado. Así que no se desesperen si de repente nos demoramos un poquito más. Si se desesperan y de repente dicen, bueno, no quiero seguir, bueno, tranquilos. Cada uno puede desconectarse, pero es un tema que si tratamos de ponerle la lógica, si tratamos de ver a Jesús en este tema, vamos a encontrarlo definitivamente y nuestra vida va a ser reavivada. Así que vamos adelante. Vamos a repasar entonces lo estudiado. Según Daniel 2, tenemos algunas bestias importantes que marcan el desarrollo de la historia de este mundo. Vemos inicialmente un león, que ustedes podrán recordar que es ¿quién? Babilonia. Babilonia, un león que es Babilonia, un oso que es Medo-Persia, tenemos un leopardo que es Grecia, tenemos una bestia espantosa o un dragón, porque así también lo vio Juan, una bestia espantosa o un dragón que es Roma, inicialmente una Roma imperial. Después decíamos en alguna de tantas de las veces que nos reunimos que Roma se divide en 10. En el año 167 Roma se divide en 10 reinos que son las famosas tribus bárbaras que conforman el territorio europeo y específicamente el Imperio Romano. Entonces, en ese momento se divide en año 476. Después de eso, entonces, la profecía nos decía que hay un cuerno pequeño, que se levanta un cuerno pequeño de esos 10 cuernos que se dividen. De entre los 10 cuernos, no uno de los 10 cuernos, sino de entre los 10 cuernos, un cuerno aparte se levanta, uno nuevo, y se levanta en el año 538. Dice la profecía que este reino, este cuerno, este poder, reina durante 1260 años. Eso lo vimos aquí también detalladamente. Pero nos dice que iba a hablar blasfemias contra el Altísimo, que perseguía a los santos y los vencía,
que pensaría en cambiar los tiempos y la ley, que prosperaría, y además de todo, prosperaría en todo lo que hace. No sé si lo recuerdan. Ustedes pueden leer que prosperó durante los 1260 años. Cualquiera diría, bueno, fue el periodo más triste de la época de la historia de este mundo, o la época más triste de la historia de este mundo, ese reinado de 1260 años. Por eso la humanidad le llama a este periodo del oscurantismo, porque básicamente fue un periodo oscuro, además de millones de muertes de personas inocentes que creían en Dios, pero que no creían de la misma manera como creía el cuerno pequeño. Identificamos a ese cuerno pequeño, no sé si ustedes lo recuerdan. Identificamos que el cuerno pequeño, con varias evidencias, aquí no estuvimos simplemente hablando del cuerno pequeño por hablar del cuerno pequeño, identificamos sus características y dijimos solamente hay un poder que coincide con esas características y es Roma papal. 1260 años que comenzaron de periodo de Roma específicamente primero civil, primero imperial, Roma después dividida y luego Roma papal, es decir, la mezcla entre lo civil y lo religioso. Pero en 1798 ese cuerno pequeño recibe una herida mortal. Eso lo vimos también aquí detalladamente, recibió una herida mortal. Recordemos aquí que cuando hablamos de la Roma papal, nunca estamos tratando de ofender una religión o una creencia de una persona. Eso lo recalcamos en muchas de las veces que hablamos del asunto. Dijimos que Roma papal no es lo mismo que la Iglesia Católica, ¿sí? Roma papal no es lo mismo que la Iglesia Católica, o más bien, no es lo mismo hablar de los fieles que hablar de Roma papal. Roma papal es el sistema, ¿cierto? Es el sistema que se encarga de unir la Iglesia y el Estado. Eso lo hablamos detalladamente en su momento y dijimos que no podemos juzgar a un grupo de personas o las personas, esos fieles que van domingo a domingo a la iglesia, que tienen un conjunto de creencias, no estamos juzgando a esas personas. Estamos juzgando al sistema, porque el sistema se encargó de poner en las mentes cosas erradas de lo que la Biblia decía. Entonces, con eso en mente, siempre partimos, ¿no? Recibe entonces en 1798 Roma papal una herida de muerte. Hablamos de la famosa Revolución Francesa y de lo cansado que estaba el mundo de que la religión mal llevada hubiese sido el problema de muchos, las persecuciones y todo lo que causó en el mundo. Entonces esa Revolución Francesa se levantó y cuando se levantó, uno de los famosos exponentes de la Revolución Francesa, Napoleón, también conocido allí en la historia, Napoleón mandó a Berthier para que de repente fuera y se llevara preso al Papa. Pero al llevarse preso al Papa, un sistema cae, ¿cierto? Recibir una herida de muerte, no sé si alguno me puede recordar qué quiere decir que recibió una herida de muerte basado en lo que vimos acá y los que estuvieron. ¿Qué quiere decir que Roma papal haya recibido una herida de muerte? Que fue como derrocado por un tiempo. Que fue derrocado por un tiempo, muy bien. Pero hay una palabra exacta que, pues yo sé, Cris, no estuviste acá, pero hay una palabra exacta que nosotros utilizamos aquí para definir qué pasa cuando se recibe una herida de muerte. No sé si ustedes recuerdan que habíamos hablado de una espada, ¿sí? De la espada, ¿sí? En la Biblia hay dos definiciones para espada, ¿sí? Hay dos simbolismos para espada. ¿Quién me dice uno de los simbolismos? El más conocido. El más conocido es la Biblia. El más La conocido es la palabra de Biblia. Dios. Es la palabra de Dios que tiene doble filo, ¿cierto? Y dice el texto que incluso penetra hasta las entrañas, hasta partir el alma. Y decíamos que es mejor que la Biblia entre en nosotros a través del Espíritu Santo y no que después nosotros, que la espada tenga que caer sobre nosotros. Nosotros deberíamos caer sobre la espada y no la espada sobre nosotros. No sé si entienden lo que quiero decir. Si nosotros nos rendimos a la espada y caemos sobre la espada va a ser su cirugía. Pero si nosotros somos heridos por la espada pues básicamente nos matará. Ese es uno de los simbolismos, pero decíamos, hay otro simbolismo basado en esta profecía de Apocalipsis 13 y en relación al cuerno pequeño, el que recibió la herida de muerte, la bestia que recibió la herida de muerte. ¿Recuerdan qué quería decir la espada? El poder civil. ¿Sí recuerdan eso? Poder civil.
La espada es el poder civil, básicamente. El poder civil quiere decir que antes de eso, el cuerno pequeño podía utilizar la espada, ¿sí? Pero cuando recibe la herida de muerte ya no puede utilizar la espada. Es decir, antes podía utilizar para sus fines el poder civil. Ustedes hacíamos una pregunta: ¿cuántas personas mató el Papa o los curas o los padres específicamente? ¿Cuántas personas, algunos creyentes acérrimos, cuántas personas mataron? Realmente no mataron. Quien mató fue el poder civil. Ese fue el que mató. Por eso esas asociaciones que hacía el papado con los poderes civiles para que de repente los poderes civiles pudieran ejecutar, ¿sí? Eso es lo que pasaba. Entonces recibe la herida de muerte y quiere decir que antes de eso no puede usar la espada. O podía usar la espada. Después de la herida de muerte ya no puede usar la espada. Básicamente la herida de muerte quiere decir que se le quita la espada. Entonces ya no puede perseguir, ya no puede emitir leyes para perseguir. Que representa básicamente, como dijimos, el uso del poder civil para castigar a aquellos que no están de acuerdo con la iglesia. Eso es lo que representa básicamente la espada. Ahora, llegamos hasta 1798 y la herida de muerte. Yo les hago la pregunta: ¿por cuánto tiempo entonces hasta el día de hoy hemos estado en paz como resultado de la herida mortal? Bueno, basta hacer unas cuentas, tal vez no todos sean allí matemáticos, pero más o menos al día de hoy yo hice la cuenta: 222 años de paz hemos tenido. De paz entre comillas, ¿no? Siempre va a haber guerra, siempre va a haber problemas, pero hemos tenido la paz como resultado de la herida mortal, es decir, ya no hay persecución. ¿Y por qué es que la herida mortal no se ha sanado todavía? Es otra pregunta que debería hacerles a ustedes. ¿Por qué la herida mortal que recibió el cuerno pequeño no se ha sanado todavía? Basado en lo que acabamos de hablar. Todavía no ha podido utilizar la espada. Exacto, muy bien, Cris. Llegó Cris y ya se sabe todo, muy bien. ¿Cierto? Esa es la respuesta. La respuesta es porque no puede utilizar al día de hoy la espada. Para que la herida mortal sea sanada, entonces tiene que devolvérsele la espada para poder perseguir a quienes no están de acuerdo con sus enseñanzas. Pero mientras no tenga la espada del poder civil, entonces no va a poder perseguir. Ahora, ¿cuándo se sanará entonces la herida? Cuando el poder civil se preste nuevamente como asociación a usar a la iglesia para perseguir a quienes no están de acuerdo con su manera de actuar. En ese momento, entonces, la herida va a ser sanada. Eso lo hablamos también detalladamente. Ahora, la pregunta que hacemos, porque también ya lo vimos, es: ¿quién va a ayudar a esta primera bestia a recuperar su poder? Recuerden que el cuerno pequeño es la bestia y también es la primera bestia que vimos en Apocalipsis 13. La pregunta es: ¿quién va a ayudar a esta primera bestia a recuperar su poder? La bestia de la tierra, del mar. Muy bien, excelente. Hoy todas las preguntas, ¿cierto? La bestia que sube de la tierra y que lo hablamos aquí, lo estudiamos nuestra última vez, una bestia que se levanta de la tierra, y recuerden que la primera se levantó ¿de dónde? Del mar. Del mar, un sitio diferente. Entonces, una se levantó de la tierra y una se levantó del mar. Hablamos de eso en su momento. El mar representaba el mundo conocido hasta el momento. Hablamos de la Europa antigua, del mundo antiguo, y la tierra simboliza una nación que nace de un sitio poco poblado, ¿sí? Eso es lo que simbolizaba hasta el momento. ¿Cuándo se levanta esta segunda bestia? ¿Cuándo se tiene que levantar? Eso lo hablamos también. ¿En qué fecha? ¿Después de qué fecha? Después de 1798, perdón. Después de que la primera bestia recibe la herida de muerte, entonces que se le quita la espada del poder civil, entonces cerca de ese mismo periodo, 1798, debe estar empezando a surgir esta nueva nación. ¿Qué representa esta bestia que se levanta de la tierra? ¿Quién es? Estados Unidos. Exactamente, el poder civil de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta misma nación, hablamos y dijimos, tenía ¿cuántos cuernos? 2. Dos. Tenía dos cuernos que eran como ¿qué? ¿Qué características tenían esos cuernos?
¿Recuerdan? ¿Cuernos como de qué? De cordero. Cuernos como de cordero, ¿cierto? ¿Qué representa el cordero en la Biblia y en el Apocalipsis específicamente, que es el libro que estamos estudiando? ¿Qué significa A Jesús. Jesús, ¿cierto? Es básicamente, dice, Él es el cordero. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Cuando se le acercó, por ejemplo, a Juan, Juan lo vio venir y dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Eso quiere decir que el cordero representa a Cristo mismo. Entonces, estos dos cuernos representan ¿qué dijimos? ¿Recuerdan? ¿Dos qué? La oveja. Muy bien, casi. ¿Estos dos cuernos representan qué? Dos. Un cuerno en la Biblia dijimos que era, ¿se acuerdan? Un reino. Un reino, eso quiere decir que estos dos cuernos que tenía esta bestia que sube de la tierra representan dos reinos. ¿Qué son los reinos? Muy bien, son los reinos, muy bien. Los reinos que el mismo Jesús reconoció, ¿lo recuerdan? El Cordero de Dios, que el Cordero de Dios reconoció. ¿Por qué? Porque son cuernos como de ¿qué? Como de cordero. El cordero. Muy bien, entonces esto representa que, que son dos cuernos, dos reinos que el mismo Jesús reconoció. ¿Cuáles eran esos dos cuernos que los Estados Unidos en su nacimiento, en la Declaración de Independencia, en su Constitución, en el Acta de Derechos y según los padres de la nación estaban separados el uno del otro? ¿Cuáles eran esos dos cuernos? Lo religioso y lo civil, ¿no? La iglesia y el Estado. Esos dos cuernos que representan los dos cuernos que tiene allí este cordero, son dos cuernos que son dos poderes que Jesús reconoció y tienen que ver con la iglesia y con el Estado. ¿Conocían ellos, hablando de los padres peregrinos que nacieron allí, que crearon la Constitución, un George Washington, conocían ellos lo que ocurrió en la Edad Media? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. Lo conocían. ¿Conocían que se unió la iglesia con el Estado? Claro, Sí. ellos lo sabían. Conocían lo que pasó en la época colonial de los Estados Unidos, no sé si lo sabían, pero en la época colonial de los Estados Unidos, cuando la iglesia también usó el poder civil para perseguir, incluso en sus inicios los Estados Unidos, antes de que se sentaran a declarar una constitución, ya había leyes también dominicales. Ellos lo conocían, claro que sí. ¿Conocían ellos lo que había pasado cuando los judíos emplearon el poder de Roma, civil de Roma, para matar a Jesús? Lo conocían. Sí, claro. ¿Y cómo sabemos que conocían eso los peregrinos, esos primeros, no los peregrinos, sino esos primeros padres de la nación de los Estados Unidos? Lo sabemos porque ellos escribieron acerca de cada evento. Hoy no tengo el tiempo para escribir lo que ellos pensaban, pero en varias de sus cartas ustedes siempre van a escuchar que los Estados Unidos en su constitución están basados en la Biblia. Entonces ellos conocían detalladamente lo que pasaba con cada una de las veces que quisieron unir el Estado y la política. Por eso los padres constitucionales en algún momento dijeron, vamos a tener dos reinos, dijeron, vamos a tener dos principios. ¿Cuáles son los dos principios? Libertad civil y libertad ¿qué? Religiosa. Los dos cuernos que tenía el cordero, la bestia que sube de la tierra que era como un cordero. Estos dos reinos siempre, siempre, y esto vamos a tratarlo hoy, deben mantenerse separados. Nunca la libertad civil y la libertad religiosa, o más bien el poder civil y el poder religioso, pueden estar unidos. Siempre que se han unido, resulta en persecución, ¿cierto? Porque si estos reinos se unen, no va a haber libertad civil ni va a haber libertad religiosa. Pero Apocalipsis 13:12, vamos a leerlo, alguien que lo busque allí, dice que esta bestia que tiene dos cuernos como de cordero va a hablar como ¿qué? ¿Quién quiere leer Apocalipsis 13:12? ¿Alguien lo tiene ya? Estaba buscándolo, pero me apagó el celular. Joana. Dale, Joana. Sí. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Ese es el 12 o el 2? El 12. Ese es el 12, ¿cierto? 13-12, sí. ¿Qué dice el 11? Perdón. El 11.
Después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Excelente. Entonces lo que nos dice el texto es que esa bestia que tenía 2 cuernos que eran semejantes a los de un cordero, hablaba como ¿qué? Como dragón. Como dragón. ¿Quién es el dragón en la Biblia? El diablo, Satanás. El dragón es Satanás, ¿sí? Pero aquí también lo estudiamos y lo vimos. En Daniel y Apocalipsis, el dragón en sus diferentes etapas sí representa a Satanás. Pero en Daniel y Apocalipsis representa a Satanás obrando a través de ¿quién? De la iglesia. De la Obrando a través de Roma, ¿sí? Roma. En este caso, el dragón en Daniel y Apocalipsis es Satanás, pero obrando siempre a través de Roma, ¿cierto? Eso lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 nos muestra que el dragón persiguió a la mujer, ¿cierto? Y ese dragón que persiguió desde el principio a la mujer, siempre que persiguió a la mujer, ¿qué pasó? Siempre que persiguió a la mujer estaba, digámoslo así, detrás del Imperio Romano. Ustedes lo pueden recordar, desde que la persiguió estaba detrás del Imperio Romano. Así que básicamente el dragón, claro, es Satanás, pero en el caso de Daniel y Apocalipsis, como lo hemos estudiado, es Satanás obrando a través del Imperio Romano. La cuarta bestia, ¿qué era? ¿Recuerden cuál era la cuarta bestia de Daniel? ¿Ustedes lo recuerdan? Una bestia espantosa. Una bestia espantosa y terrible. De hecho, otras versiones también dice, es un dragón que trató de matar al niño cuando nació. ¿Recuerdan? ¿Quién era el niño que nacía? Jesús, Cristo. ¿Y quién es la mujer de Apocalipsis 12? La iglesia. La iglesia. Quiere decir que la iglesia estaba lista para dar a luz, o sea, a Jesús, cuando Jesús iba a nacer. ¿Y quién estaba listo para matar al niño? El dragón. Pero el dragón estaba listo, Satanás estaba allá afuera listo para eso, o a través de quién ejecutó esto Satanás. A través de Roma, Poder Herodes. humano. A través del poder romano. Eso quiere decir que un dragón que trató de matar al niño cuando nació. ¿Cuál Roma es esa? ¿Cuál Roma es la que trató de matar al niño cuando nació? Roma imperial. Roma Imperial. imperial, muy bien. Pero luego dice que Imperial. persiguió a la mujer. ¿Lo recuerdan? Ya lo habíamos hablado. Persiguió a la mujer. ¿Cuál Roma es esa? ¿Cuál es la Roma que persiguió a la mujer? Roma dividida. Roma papal. Roma papal, dividida no, porque todavía estamos hablando de la Roma imperial. Pero la Roma papal fue la que trató de perseguir a la mujer. Recuerden que en ese momento ya tenía la espada, estaba unido a la religión con el poder civil. Y luego dice que el dragón, luego el mismo capítulo 12 dice, el dragón se airó contra la mujer, ese mismo dragón que trató de matar al niño, que fue Roma imperial inicial, después que persiguió a la mujer, que fue Roma papal, y luego dice que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quiénes? Contra la descendencia de ella. Contra el remanente, la palabra remanente, es decir, los que quedaron después de 1798, de hecho ya podemos hablar de tiempos. Los que quedaron después de 1798, el dragón trató también de irse en contra de ellos. Eso quiere decir nosotros y todavía lo que queda en el futuro. ¿Por qué sabemos que está en el futuro? Porque por ahora el dragón Roma no tiene todavía el poder para hacerlo, ¿sí? Entonces eso es lo que está pasando allí. Entonces, ¿cuál Roma era o cuál es la Roma que se va a hacer guerra contra el remanente o la descendencia de Dios? Roma papal. La misma Roma, ¿cierto? La misma Roma de la Edad Media cuando su herida sea Sanada. sanada. Muy bien, cuando la herida sea sanada es la misma Roma. Es decir que cuando Apocalipsis 13:11 dice que la bestia que sale de la tierra tiene 2 cuernos como de cordero, pero hablará como dragón, no solo está diciendo que va a hablar como Satanás, sino está diciendo que va a hablar como ¿quién? Como cordero. No. O sea, sí, pero no. Según lo que acabamos de decir. Si va a hablar, dice que como dragón, va a hablar como Satanás, pero va a hablar como ¿quién? Como Dios. Vuelvo a hacer la pregunta. No. ¿Quién tiene una mejor respuesta? O sea, va a hablar como Satanás. Con el poder ¿Sí? civil. ¿Quién es Satanás? Exacto. Perdón, ¿quién es el dragón? Satanás. Satanás. Pero lo que acabamos de decir es que ¿quién era? Roma papal. Roma. Roma. Dijimos que era Roma, ¿cierto? Ya lo vimos en todas sus fases. El dragón es Satanás actuando a través de
Roma en todas sus fases. Entonces la pregunta que yo estoy haciendo aquí es, no solo cuando dice que hablará como dragón, esta bestia que sale de la tierra, ojo, hay una bestia que sale de la tierra que va a hablar como ¿qué? Como dragón, pero dice que va a hablar como dragón, no solo quiere decir que va a hablar como Satanás, sino como ¿quién? Como Estados Unidos. Como Roma. Como Roma, muy bien, exacto. Como Va a hablar como Roma, eso quiere decir que va a hablar como ¿quién? Como Roma. Esta bestia que sale de la tierra, Estados Unidos, ya lo dijimos, va a hablar como ¿quién? Como Roma, ¿cierto? Porque el dragón representa a Satanás obrando a través de Roma. 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 ¿Eso quedó claro? O si no quedó claro, lo puedo repetir. Sí, quedó bien. Parece que no. Listo. Esta bestia, que es los Estados Unidos de Norteamérica, va a mantener la idea de que hay dos reinos separados el uno del otro. Esa es la idea que va a mantener, ¿quién? Estados Unidos. Hay dos reinos separados uno del otro. Eso quiere decir que debe haber libertad civil, esa es la idea que mantiene, y también debe haber libertad, ¿qué? Religiosa. Religiosa. Y ahorita vamos a hablar, Sandra, vamos a hablar ahorita de la Constitución y de cosas relacionadas allí a abogados, seguramente, ¿cierto? Que debe, entonces va a haber libertad civil y religiosa. Esta bestia, que tiene dos cuernos, quiere decir que va a mantener la idea de que que va a haber libertad civil y religiosa. Eso en la teoría, porque en la práctica, ¿qué va a pasar? Va a negar esa idea. La Biblia nos dice que esta bestia que se levanta de la tierra va a ser una imagen de la primera Bestia. bestia. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. ¿No? ¿Sí? Todos Pues, claros. Ajá. pues libertad religiosa y libertad civil siempre hay. Lo que pasa es que no se pueden unir, ¿no? Exacto, pero este poder que se levanta de la tierra, una de las cosas que va a mantener como idea es que la libertad religiosa y la libertad civil, como se estableció la nación, siempre van a estar como separadas. Eso en la teoría, pero en la práctica, porque dice que va a hablar como dragón, les hago una pregunta antes. Si dice que va a hablar como dragón, ¿cierto? Cómo habla el dragón? ¿O cómo hablaba Roma? Que es la pregunta. Bueno, ya vamos a responderla. Con Ahorita- autoridad se imponía. No, ahorita vamos a responder entonces la pregunta. Entonces la Biblia nos dice que, como habla Roma. Bueno, ahora, hablemos entonces de la imagen de la bestia, ¿cierto? Es nuestro tema de hoy, pero ya el resumen quedó claro en la cabeza de todos, ¿cierto? ¿Qué es una imagen? Sería la pregunta que yo hago. Es un reflejo de lo que es la imagen. Un reflejo una imagen es un reflejo, no, una imagen no es un reflejo de la imagen. De algo. Es el reflejo de algo, exacto, más bien. Representa algo. Es un reflejo de algo, ¿cierto? Denme un ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes van al baño o tal vez allí en la mitad de su casa, en el hall de su casa, encuentran un espejo, ¿cierto? Ustedes van a encontrar ¿qué? Cuando se miran al espejo una Figura. imagen, una imagen suya, ¿cierto? Y una imagen es bastante parecida o no. Sí, Sí, Una ¿sí? copia, pero no es real. Aunque no sea la real, es una imagen que es bastante parecida. De hecho, pues así básicamente somos, ¿no? Nos miramos al espejo y eso entonces es bastante preciso con lo que soy yo. Entonces, una imagen básicamente es un reflejo de algo, de algo. De hecho, esto sirve muchas veces en la Biblia para entender varias cosas. Por ejemplo, Colosenses 2:16 que me dice que no debemos juzgar a los demás, no juzguéis en comida, en bebida, ni en días de reposo, ni en fiestas, dice allí, dice, pero más adelante dice, porque todo esto es figura o imagen, ¿cierto? De lo real, y lo real es Cristo. Entonces, esto quiere decir que estamos hablando de un reflejo de algo, en este caso el reflejo de Cristo, pero nosotros estamos hablando aquí que es una imagen, la imagen entonces es un reflejo de algo. El texto dice que esta bestia va a ser una imagen de la primera bestia. Yo quiero que lo leamos. Apocalipsis, a ver si lo puedo encontrar aquí, un segundo. Yo me perdí un segundo.
por aquí lo tengo, un segundo. Alguien que me ayude leyendo Apocalipsis, el versículo, ¿Alexis qué? Apocalipsis 13, el versículo, un segundo. El versículo 10. No, desde el 11. Leámoslo desde el 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13 también y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ok, entonces es claro, ¿no? Dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ojo que está en presencia de la bestia, ya vamos a hablar de eso. Mandando a los moradores de la tierra que hagan ¿qué? Una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es claro además la referencia, ¿no? Ya hemos hablado de quién sufrió una herida con espada. Esa herida que sufrió con la espada de la primera bestia. El versículo 15 también, Sandy. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ok, entonces aclaremos varias cosas acá. ¿Qué representa la primera bestia? ¿Quién es la primera bestia? A ver. El papado. Roma papal, ¿cierto? Para saber acerca de la imagen de la bestia debemos saber cómo era la primera bestia. Sí. Sí, porque es una imagen de la bestia, ¿sí? Es un reflejo, como ya lo analizamos, de la bestia, un reflejo de la bestia. ¿Cómo fue la primera bestia? Analicemos un poquito. ¿Qué características principales tenía la primera bestia? Hablaba contra el Altísimo. Hablaba contra el Altísimo. ¿Qué más? Quiso cambiar la ley y los tiempos. Sí. ¿Cuál es la característica mayor de esa bestia? Perseguir a los hijos de Dios. Bueno, esas son varias características, pero la mayor es que esta bestia unió la iglesia con el Estado. Esa es la mayor de las características. Es una bestia que se le puede llamar porque básicamente unió la iglesia con el Estado. ¿Para qué? Para perseguir, como lo acaba de decir Chris, para perseguir a todos los que no estaban de acuerdo con sus prácticas y enseñanzas. Eso quiere decir por ejemplo, en otras referencias de la Biblia y de la profecía, que se mezcló el hierro con el barro, que usó la espada para matar a los santos, y leímos que esta imagen será una imagen de la ¿qué? De la bestia. Esta bestia que se levanta de la tierra va a ser una copia de cómo fue la primera bestia cuando dominó. Eso quiere decir todas las características que ustedes nombraron y sobre todo la característica que nos dice que usa la espada civil ¿para qué? Para perseguir a los que no creen en lo mismo. Eso es una imagen. Y cuando dominó, esta bestia unió la iglesia con el poder civil. Y el uso del poder civil usó al poder civil para perseguir a los que no estaban de acuerdo con sus creencias y también con sus enseñanzas. Esta bestia que se levanta de la tierra le va a devolver la espada a la primera bestia. Eso es lo que va a pasar. Esta bestia que se levanta, esta bestia que nace de la tierra, o sea, Estados Unidos, ¿le devolverá qué? El poder de la espada. El poder civil, el poder que le falta. Esta bestia que se levanta de la tierra le va a curar la herida a la primera bestia. Entonces los Estados Unidos unirá la iglesia con el Estado, es lo que nos está diciendo aquí, porque es una imagen. Y hará una imagen de Roma papal durante los 1260 años. O sea, una imagen de lo que fue este poder durante los 1260 años, ¿la levantará quién? Estados Unidos. Estados Unidos. Ahora la pregunta, pero si él la levanta, ¿Estados Unidos es la imagen de la bestia? No. No. No.
¿no? ¿Cierto? Es un tercer, digamos, un tercer elemento, no una tercera bestia, pero es un tercer elemento. Es decir, esta imagen de la bestia tiene que ver con una copia que va a levantar los Estados Unidos, una copia de la primera bestia. Vamos a analizar qué se necesita para eso más adelante. ¿Qué se necesita para que se levante la imagen? Ya hemos hablado de algunas características. Ahora, tenía esta bestia, ya hablamos que tenía dos cuernos de cordero y hablaba como dragón. Ahora, la pregunta que hice hace un ratico, ¿cómo habla una nación? ¿Cómo puede hablar una nación? A ¿Cómo Con su puede? través, constitución. Con su constitución. ¿Puede ser o a través de qué dijo Sandri? a través de un representante. Muy bien, una nación habla no a través solo de un representante, sino a través de sus representantes. Así es que habla una nación. A través de la legislación, así habla una nación. El pueblo es el que habla supuestamente a través de ellos, ¿no? O en el mundo en el que estamos en un mundo vuelto al revés. No siempre se cumple esto, pero eso era, por ejemplo, la idea que perseguían los de la Revolución Francesa, que tuvieran unos líderes que realmente fueran rectos, que pudieran hacer las cosas de manera correcta, a través de la legislación. El pueblo entonces, básicamente, habla a través de los representantes y pues ellos, eso representa, o hay una legislación y el pueblo habla a través de esa legislación. Entonces algo pasará en el Congreso de los Estados Unidos, es lo que me está diciendo aquí, porque dice que esta nación va a hablar, ¿cómo qué? Con las leyes, la ley dominicana. Va a hablar como dragón, ¿sí? Es lo que nos dice. ¿Va a hablar como qué? Como dragón. Hablará como dragón, ¿sí? Hablará como dragón. Eso quiere decir que entonces, para que hable, una nación habla a través de sus representantes. Y los representantes, pues, legislan. A través de la legislación es como habla una nación. Entonces, básicamente, para que hable esta bestia, pues lo que tiene que pasar es que desde el Congreso, que es lo que normalmente pasa, y más en Estados Unidos, es desde donde se habla. Esta nación que tiene estos dos cuernos, libertad religiosa y libertad civil, a través de su asamblea legislativa va a ser una imagen de todo lo que fue la primera bestia. A través de las leyes. Recuerden que para que la bestia sea levantada, ¿qué se necesita? Se necesita que se una otra vez la espada. O sea, el poder religioso y el poder ¿qué? Civil. Mira lo que dice, por ejemplo, El conflicto de los siglos, página 437, hablando de lo que significa el hablar. Camilito Dice no así. se le está escuchando. ¿Perdón? ¿Qué me dijiste? No se te escuchó. ¿Me No escucharon? se escucha. Lo escuché, sí. No. Es como problema tuyo entonces. Ay, no puede ser. Te puedes subir y bajar. ¿Qué? Bajar y subir. Es al revés. Listo. Conflicto de los siglos, página 437. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No se escucha tan bien, me dicen? Sí se escucha, yo lo escucho bien. Sí, yo también. Listo, perfecto. Yo Entonces, también. conflicto de los siglos, página 437, rápidamente. Dice, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. ¿Qué es el hablar de una nación? Los actos. Los actos de autoridad legislativas y judiciales. Por eso, por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Está hablando de los Estados Unidos de Norteamérica y lo que dice es que el hablar de una nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Pero dice, por esos actos, la nación, los Estados Unidos, va a desmentir los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Eso quiere decir que va a repudiar la idea de los dos reinos que ella tiene, ¿cierto? Pero va a mantener la idea de los dos reinos en la nación. Es decir, no le gusta la idea, la va a repudiar, pero va a mantenerla. Eso es lo que va a pasar. ¿Cuáles dos reinos reconoció Jesús? Recordamos eso. ¿Cuáles dos reinos reconoció Jesús? El civil y el religioso, digámoslo así. El civil y el religioso, ¿cierto? Lucas 20:25, ¿quién quiere leerlo? El 2025. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántas veces en los evangelios Jesús apeló al poder civil de Roma para ayudar a su ministerio? ¿Alguna vez Jesús apeló al poder romano para ayudar en su ministerio? Ninguna. Nunca, ¿cierto? Cuando la gente no No. aceptaba sus enseñanzas, ¿cuántas veces Jesús le dijo a Roma, ellos no quieren aceptar mis enseñanzas, entonces mátenlos? Nunca. ¿Eso nunca lo hizo Jesús? Jesús decía, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de ¿qué? Lo que es de Dios. Él tenía claro que habían dos reinos diferentes, ¿cierto? Uno que tenía que ver con el reino civil. De hecho, cuando ustedes leen Romanos 13, van a darse cuenta de lo que hace el poder civil. Pero también él decía, Dios reconocía el reino de Dios como un reino especial. ¿Reconocía cuántos reinos Jesús? 2 reinos. Cuando la gente no aceptaba sus enseñanzas, Jesús no los obligaba. Pero eso es lo que no hace la bestia. Jesús dijo, recuerden, mi reino no es de ¿qué? De este mundo. Reprendió a los discípulos, reprendió, por ejemplo, a Pedro cuando utilizó la espada, ¿lo recuerdan? Que le cortó la oreja a Malco y entonces lo reprendió. De hecho, le ayudó allí, si no hubiera sido un problema todavía mayor. A los hijos del trueno, que una vez iban pasando por un sitio de los samaritanos, que no quisieron dejarlos pasar, los hijos del trueno dijeron, ¿por qué no consumimos esta ciudad con fuego? ¿Y qué dijo Jesús? Lo reprendió, porque esa no era la obra de Jesús. También rehusó ser coronado rey después de la alimentación de los 5,000, ¿lo recuerdan? Después de que iba a alimentar a los 5,000, quisieron proclamarlo rey, pero él se escapó. Y de hecho dice la narración del deseo de todas las gentes que con una actitud, digamos, fuerte, trató de decirles que eso no era lo que pasaba. Y nadie quiso decirle nada más. En la tentación, ustedes se acuerdan, la tentación que tuvo en el monte allí de la tentación, rechazó los reinos que Satanás le ofreció, ¿sí? Se mantuvo separado del Estado siempre Jesús. Él había venido... Él había venido como representante de su reino, ¿qué? Espiritual. Él no quería un reino civil, pero lo reconocía. Reconocía que había un reino civil y un reino espiritual que debían estar como separados. Ahora, pregunta para nosotros. ¿Somos ciudadanos de cuántos reinos? De 2 reinos también. Somos ciudadanos nosotros de 2 reinos, sí. El primer reino por nacimiento. Nosotros nacimos en un país, cada uno de ustedes. Aquí hay tal vez personas de otros países. La mayoría son colombianos, pero el primer reino del cual somos ciudadanos, pues es Colombia en su mayoría. Pueden haber de Venezuela, se me olvida República Dominicana por allí a veces, ¿cierto? Y entonces ese es el primer reino, el por nacimiento. Pero el segundo reino somos nosotros ciudadanos del segundo reino, ¿por qué? Por el nuevo nacimiento. Debe haber un nuevo nacimiento para ser ciudadanos del segundo reino, que es el reino espiritual. Eso quiere decir somos ciudadanos de 2 reinos. El reino terrenal, el civil, y el reino celestial, el religioso, el espiritual, más bien. Así entonces, esta bestia también tiene 2 reinos. La gente es ciudadana de los reinos, pero ellos no se deben mezclar. Eso debe ser importante. Estos reinos no se deben mezclar. De hecho, la primera enmienda, vamos a leer un poquito de la primera enmienda. ¿Han escuchado alguna vez en películas de las enmiendas de los Estados Unidos? ¿Cierto que sí? Sí. Las enmiendas son básicamente una enmienda a la Constitución, un sitio donde se ponen algunas cosas que se van con el tiempo agregando para hacer más clara. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es importante porque nos narra este principio que estamos diciendo y que reconocía Jesús, que habían ¿cuántos reinos? 2, ¿cierto? La primera enmienda garantiza la libertad religiosa y la libertad civil, que son los 2 cuernos de los que hemos hablado. Miren lo que dice la primera enmienda, y esto es muy importante, grabémoslo. Dice así: el Congreso, dice la primera enmienda, el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. ¿Sí escucharon eso? ¿Cómo dice la primera enmienda de los Estados Unidos? El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. Es decir, no puede hacer ninguna ley que establezca la religión a la que debemos adorar. Dice, ni que prohíba la libre práctica de la misma. ¿Entendieron esa segunda parte? La primera me dice que no puede establecer una religión
y obligarme. Y la segunda me dice que no puede prohibirme mi libre práctica de religión. ¿Sí? Sigue diciendo, ni que corte la libertad de expresión y la libertad de prensa o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se le haga justicia. Pero básicamente los dos primeros principios que leímos allí están en las Sagradas Escrituras, ¿sí o no? Los acabamos de leer. Son principios inspirados por Dios. Están en esta profecía, los cuernos como de cordero. Esa es la parte positiva entonces de esta bestia. ¿Cuál es la parte positiva? Que su enmienda, su constitución, nos dice que hay dos reinos y que cada reino debe ser ¿cómo? Individual. El problema es que esta nación va a repudiar estos dos principios mientras los conserva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que los va a repudiar? Que la primera parte que leímos de establecer una religión, pues va a establecer una religión, ¿cierto? Y de la segunda, que nos prohíba hacer libre práctica de la misma, pues también va a hacerlo. Pero mientras tanto debe conservarlos en su constitución. Estas dos cláusulas se encuentran ilustradas en el libro de Daniel. ¿Sí sabían eso? Las dos cláusulas se encuentran allí en el libro de Daniel. El establecimiento de la religión y no prohibir practicar la misma. En Daniel 3, ¿recuerdan cuál es el caso de Daniel 3? Alguien que me diga qué pasó en Daniel 3. ¿Recuerdan Daniel 3? Por no adorar a la imagen. Exacto. Se crea una estatua. Nabucodonosor dice, mi reino nunca se va a acabar, entonces yo levanto una estatua. Y esta estatua la tienen que adorar todos. Nabucodonosor representa el poder. ¿Qué poder? Civil, porque era el rey. Pero Nabucodonosor levantó una imagen. ¿Una qué? Una estatua. Estableció una observancia religiosa. Y dijo que todo el mundo debía adorarla. El Estado entonces imponiendo una observancia ¿qué? Religiosa. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que nos narra Daniel 3. Nabucodonosor entonces representa el poder civil, pero dice, ahora vamos a levantar una estatua, poder religioso, y vamos a unir los dos en un solo poder. Cuando el Estado entonces impuso esta observancia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Nabucodonosor dijo, esta observancia se pone? ¿Vino qué? ¿Qué vino después de imponer la observancia? Que si no la adoraban, pues tendrían... La persecución, ¿sí se dan cuenta? Vino la persecución contra los que no estaban de acuerdo. Siempre pasa de la misma manera. Y hubo 3 jóvenes entonces que rehusaron hacerlo. Dijeron, no nos vamos a arrodillar. ¿Cuántos creen que se debe obedecer al poder civil? ¿Cuántos de ustedes creen que se debe obedecer al poder civil? Todos. Yo. La mayoría, ¿no? Sí, claro. ¿Debemos obedecer al poder civil? Claro, Sí, debemos ser ciudadanos ejemplares. ¿Daniel y sus amigos eran ciudadanos ejemplares, sí o no? Sí. Sí, pero cuando se metieron con su religión, dijeron, no señor, con mis creencias no se puede, ¿sí? El poder civil no puede dictar eso. Incluso cuando hubo una gran apostasía, porque Nabucodonosor, ustedes saben que había llevado cuántos judíos allí. Tal vez eran miles de judíos que habían llegado allí. ¿Se presentó una apostasía grande? Sí, porque ¿cuántos se arrodillaron? Muchos se arrodillaron, ¿sí? Incluso cuando entonces hubo una gran apostasía, porque Nabucodonosor había llevado a miles, debemos estar firmes y seguros de lo que ¿qué? De lo que creemos. Nunca la religión, o más bien, nunca lo que me diga el poder civil va a poder estar encima de mi religión, ¿sí? Va a poder estar encima de mi creencia. El poder civil es para ser ciudadano ejemplar, claro que sí, para respetar las normas. Pero si alguna vez está por encima de lo que yo creo en cuanto a Dios, entonces ahí sí dice la Biblia, es necesario obedecer a Dios primero que a quiénes, que a los hombres. Ahora, ¿qué vino como resultado de la ley de Nabucodonosor? Ya dijimos, la persecución. Cuando el poder civil establece religión, o el poder civil prohíbe la religión, el resultado siempre va a ser persecución. Y ustedes pueden ver el mismo caso en Daniel 6. ¿Recuerdan Daniel 6 qué pasó? Daniel 3 y Daniel 6 son capítulos paralelos, pero obran de diferente manera. ¿Qué pasó en Daniel 6? 3 veces oraba. Daniel. Sí, ¿Y qué pasó por eso? lo echaron al foso de los leones. Exacto.
En este caso, en el primer caso, obligaron ¿a qué? A que guardara la religión. En el segundo caso, miraron a ver cómo caer para decir que no podía guardar su religión. El que no adorara, entonces, al rey Darío, o el que adorara a otro Dios, si se dieron cuenta las dos enmiendas de la Constitución ahí, el que adorara a otro Dios, entonces iba a ser ¿qué? Perseguido. Castigado. Iba a ser castigado, ¿cierto? Tenía Nabucodonosor, después de esto, después ustedes se dan cuenta, siempre resultó en persecución, pero ni Nabucodonosor al final, ni Darío entendieron la enseñanza que Dios les quería dar. ¿Por qué? Porque después de que pasó todo, Nabucodonosor dijo ahora, yo voy a dar un decreto para que todos adoren al Dios de Daniel. ¿Ustedes creen que eso está bien? Dio un decreto para decir, todos adoren al Dios de Daniel. ¿Eso es correcto o no? No. No, ¿cierto? Tampoco yo puedo obligar a que otras personas crean en lo que yo creo. Entonces ellos no lo comprendieron. Darío ni Nabucodonosor comprendieron básicamente lo que Dios quería enseñarles. Y es que nunca se debía unir la política y la religión. Ahora, ¿tenía derecho entonces a hacer eso Nabucodonosor o Darío? No. Si la gente no quería adorar al Dios de Daniel, pues no debían hacerlo, porque tenían el derecho. No sé si lo entendemos hoy para nuestra vida, ¿sí? Esto es muy importante, porque a veces nosotros decimos, va a llegar una ley dominical para nosotros. Pero sí, ¿qué pasaría si se redactara una ley que dijera, el sábado es el día de guardar y todos tienen que guardarlo? Tampoco podríamos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno es libre de seguir lo que le parezca. ¿Qué tiene que ver esto? Ustedes me preguntan entonces, pero bueno, usted me ha hablado de todo esto, pero ¿qué tiene que ver esto con el tiempo del fin? ¿Tiene que ver con el tiempo del fin o no? Claro que Seguramente, porque lo que estamos leyendo es que esta bestia va a repudiar sus principios. Y para repudiar sus principios, cuando se una la religión y la parte civil, lo que va a resultar eso siempre es en persecución. Cuando se levante la imagen de la bestia, entonces resultará ¿en qué? En persecución. Miren lo que dice Elena de White, Maranata, página 175. Dice, vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo. Miren los dos puntos de la enmienda. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. ¿Sí? ¿Faltará esta nación a su primera enmienda? ¿Ustedes qué creen? ¿Estados Unidos va a faltar a su primera enmienda así como la leímos? Sí. Sí, no solo prohibirá trabajar en domingo, sino que ¿qué? Va a obligar a trabajar en sábado. ¿Sí se dan cuenta? Las dos enmiendas. La primera bestia pensó que podía cambiar los tiempos y la ley. La segunda bestia va a imponer el día de reposo que cambió la primera bestia. Estoy hablando, eso es claro, ¿cierto? ¿Sí? La primera bestia que pensó, dijo, va a cambiar los tiempos y la ley, pero cuando se levanta la segunda bestia, va a imponer el día de reposo que cambió la primera bestia. En ese sentido, la segunda bestia va a formar un reflejo de la primera bestia. ¿Sí se dan cuenta en qué sentido? En ese sentido, ¿en qué va a hacer? Va a imponer el día de reposo de la primera bestia, es decir, va a actuar como la primera bestia, ¿sí? Va a unir ciertas potencias, ciertos poderes importantes para levantar esta imagen y volver a unir el Estado y la religión. Ahora, ¿no sería una ley dominical en los Estados Unidos, ustedes se preguntarán, inconstitucional? O sea, si ustedes se pusieran a pensar hoy en día, en Estados Unidos, ¿una ley dominical no es inconstitucional? Claro. Claro que sí, será inconstitucional. Seguro cuando esto suceda, van a haber seguramente grupos que se levanten en contra, como hoy se levantan muchos a protestar, diciendo que eso no es parte de la Constitución. Eso va a pasar seguramente. Es inconstitucional. Pero lo que pasará no es que los Estados Unidos van a borrar la primera enmienda. No, ellos no van a borrar la primera enmienda. La van a conservar, pero al mismo tiempo van a negar en la práctica con leyes inconstitucionales. ¿Sí se dan cuenta de lo que va a pasar? Es decir, no van a borrar esa enmienda. No, pero lo que van a hacer es negarla en la práctica. Tendrá entonces cuernos como de cordero, pero hablará como ¿qué? Como dragón. Ahora, los Estados Unidos, bueno, casi muchos países en el mundo tienen tres ramas de poder.
Alguien que me diga cuáles son esas tres ramas de poder. La judicial. Bueno, una es la judicial, La ejecutiva y la legislativa. la ejecutiva y la legislativa, ¿cierto? El poder ejecutivo, podríamos decir, por ejemplo, en nuestro país, el presidente que hace cumplir las leyes, ¿sí? O bueno, también puede ser allí la policía, ¿no? El poder ejecutivo hace cumplir las leyes. El legislativo, ¿cierto? ¿El legislativo qué hace? Redacta las leyes. El Congreso o la Asamblea es quien hace esto. ¿Y qué hace el judicial? Juzgar. Interpreta las leyes y dice si son constitucionales o no, ¿sí? Y normalmente esos son los tribunales. Entonces tenemos el poder ejecutivo, podríamos decir el presidente, el legislativo, el Congreso o la Asamblea, y el judicial, los tribunales. Ahora, les hago la pregunta, ¿cuál de los tres es más poderoso? ¿Cuál creen que es más poderoso? ¿El que hace cumplir las leyes? ¿no? Legislativo. Les repito de repente para que lo piensen un poquito más. ¿Cuál es más importante? ¿El ejecutivo que hace cumplir las leyes, el legislativo que redacta las leyes o el judicial que las interpreta y dice si son constitucionales o no? El judicial. Definitivamente. Aunque muchos han respondido y muchos responderán que el ejecutivo es el más importante, realmente el más importante es el judicial. ¿Saben cómo se llama el judicial allí en los Estados Unidos? Hay una parte del poder judicial en los Estados Unidos que se llama... ¿Alguien sabe? El lugar donde se reúnen, ¿cómo se llama? El Congreso. La Corte Suprema, ¿sí? La Corte Suprema de los Estados Unidos. Tal vez aquí en Colombia no sea de la misma manera, ¿sí? Pero allí está el Poder Judicial representado en la Corte Suprema ¿de quién? De los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué es realmente más importante el Poder Judicial? Les voy a dar una explicación. El Congreso puede redactar una ley, ¿sí? Pero si la gente cuestiona esa ley y la lleva a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice que no es constitucional, entonces la ley no, pues no va, ¿cierto? Ahora, otro ejemplo. El Congreso puede hacer una ley constitucional, ¿sí? Que sea constitucional, está dentro de la Constitución. Pero si la Corte Suprema dice que la ley no es constitucional, pues la ley no va. Ahora, el Poder Legislativo, otro ejemplo. El Poder Legislativo puede hacer 1000 leyes, pero si la Corte Suprema dice que no son constitucionales, el Poder Ejecutivo no las puede hacer cumplir. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿a qué voy con esta clase de ¿cómo se llama esto? Derecho. Derecho ¿Sí? constitucional. Derecho constitucional. ¿A qué voy con eso? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso? Pues que la primera enmienda de los Estados Unidos me dice que ¿qué? Que hay una constitución que se debe cumplir. Pero la pregunta es, ¿cómo repudiar esa ley que está en la Constitución, ¿no? Esa enmienda que está en la Constitución? Pues básicamente el Poder Judicial puede decidir lo que va a pasar. Es decir, la rama más importante del poder de los Estados Unidos es el Poder Judicial, particularmente la Corte de Justicia, que dice si una ley va o no va, si una ley es constitucional o si no. Un ejemplo, les puedo dar un ejemplo, es la elección del año 2000. ¿Alguien supo qué pasó en el año 2000 en los Estados Unidos en cuanto a las elecciones? ¿Saben quién era al menos uno de los candidatos? Pues tiene que ser un presidente allí por allá en el año 2000. ¿Quién es? ¿Barack Obama? Era Bush. No. Era Bush, ¿cierto? ¿Y saben quién era el mayor contendiente? ¿No se acuerdan? Al Gore. ¿Sí se acuerdan? Ahora sí. Al Gore y Bush estaban allí en la disputa, pues, por la presidencia de los Estados Unidos. Resulta que cuando terminó la votación, había un estado que no sabía, había un estado en que no se sabía quién había ganado. ¿Sí? Por un lado George Bush o Al Gore. ¿Sí? ¿Saben cuál estado era ese? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? La Florida. El estado de la Florida no se sabía quién había ganado. Entonces, ¿qué pasó? Por varias semanas los candidatos George Bush y Al Gore estaban, digamos, como en la pugna, fueron allí a la corte, a varios sitios, tratando de resolver el problema, pero cuando fue llevada a la Corte Suprema, definitivamente, que ya dijimos lo que es el poder, ¿qué? Judicial, dijeron que no había que contar nada, no vamos a contar nada ni hacer lo que ustedes dicen, no vamos a contar nada ni vamos a tener una nueva elección, dijeron ellos. George Bush es el nuevo presidente de los Estados Unidos.
El presidente entonces fue elegido por 9 personas. Eso fue lo que pasó. Es decir, ¿quién resolvió el problema? La Corte, ¿sí? Eso fue lo que pasó. El problema lo resolvió la Corte. La Corte Suprema está conformada por 9 personas en los Estados Unidos. La mayoría de las 9 personas de los Estados Unidos, o esas 9 personas, esa Corte Suprema, está formado en un 25, digamos que son 9 personas, y de esas 9 personas, 6 son católicas y 3 son judías al día de hoy. Bueno, uno de ellos es episcopal, pero es formado en la religión católica. Eso quiere decir que la Corte Suprema es el máximo poder allí. ¿Y qué va a resolver una persona que tiene una religión cuando de religión se trate? Pues va a tratar de hacer lo más posible para que se resuelva en torno a él mismo. Miren lo que dice ya para tratar de finalizar. La Review Herald, diciembre 11 de 1888, nos dice: ellos, los cristianos, no se dan cuenta que cuando un gobierno protestante sacrifica los principios que le han hecho una nación libre e independiente y por medio de medidas legislativas introducen en la Constitución principios que propagan las falsedades y los engaños papales, están sumiendo el país en los horrores que los romanos de las edades oscuras. Entonces Elena de White dice que los Estados Unidos volverán al periodo de los horrores de la Edad Oscura, que la persecución se volverá a levantar, que los Estados Unidos van a hacer una imagen a la bestia. ¿Será esto exageración? ¿Ustedes qué creen? No, para nada. Mira lo que dice Conflicto de los Siglos 566. La Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir a los intereses de ésta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de la obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Eso fue escrito 130 años atrás, cuando no se sabía lo que pasaba con los Estados Unidos de Norteamérica, lo que iba a pasar. Ahora, va a pasar básicamente lo mismo que pasó con Jesús, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. ¿Qué pasó con Jesús? Fue acusado por no cumplir la ley civil. ¿Fue acusado por no cumplir la ley civil? No. No, básicamente fue acusado por supuestamente no cumplir la ley religiosa, ¿cierto? Y entonces los judíos le hicieron un juicio religioso y luego lo entregaron al poder civil para que el poder civil lo examinara. Cuando llegaron al poder civil, ustedes podrán recordar que Caifás dijo, después de la resurrección de Lázaro, dijo algo: es necesario que un hombre muera y no que toda la nación, ¿qué? Perezca. Eso fue lo que dijo. Esta ley se va a imponer en un tiempo de crisis nacional y global. Desastres sin par y criminalidades van a ocurrir mientras esto pase, ¿sí? Esta ley, cuando pase esto, básicamente cuando se imponga esta ley, lo dice la Biblia allí, entonces va a haber un periodo global de crisis. ¿Estamos viviendo en un periodo global de crisis? Definitivamente, todos los días lo vemos. Aquí en Colombia ya lo estamos viendo. Bueno, tenemos la cuestión del coronavirus, tenemos la cuestión de la pandemia, pero además tenemos cuestiones que venían en huelgas desde antes de la pandemia y que hoy están comenzando a resurgir. El mundo se verá envuelto en una crisis nacional, pero que también será global. Ahora, ¿quién tuvo la culpa en tiempos de Jesús de la crisis que estaba pasando? Jesús, ¿cierto? Al mismo Jesús se la echaron. ¿A quiénes se les va a acusar al final de la historia? A los discípulos de él. Al pueblo de Jesús. Y el que persigue al pueblo de Jesús está persiguiendo a Jesús mismo. Saulo de Tarso, camino a Damasco, y cuando perseguía a la iglesia, ustedes se dan cuenta que era el cuerpo de Cristo, un poder de repente lo tumbó al suelo. Y entonces dijo, ¿qué? El poder que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué qué? Persigues. ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús, respondió, a quien tú persigues. Si alguno persigue a uno de los seguidores de Jesús, ¿a quién está persiguiendo en realidad? Jesús. Ahora, no solo los Estados Unidos tendrán cuando pasen los Estados Unidos, esto se expandirá a todo el mundo. Dice, al unirse a los Estados Unidos,
la tierra de libertad, con el papado para oprimir las conciencias y para obligar a todos a que honren el falso sábado, la gente de todo país del globo será inducido a seguir su ejemplo. ¿Sí? ¿Ibas a hablar? No, bien. ¿Aló? Sí, está bien, sigue. Ah, ok. Ok. Entonces, conclusión. Vamos a hablar de dos perspectivas aquí para terminar. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto hasta el momento que se va a levantar una imagen, ¿cierto? Una imagen de la bestia. ¿Cómo actuaba la bestia? Perseguía. Hay dos principios que tiene la bestia que sube de la tierra que ayuda a levantar la imagen, y es libertad religiosa y libertad civil. Pero esto puede ser negado en cualquier momento y fácilmente, básicamente como está constituido los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque en su constitución diga una cosa, va a actuar de manera diferente. Quiero hablar de dos perspectivas para terminar. La primera perspectiva se encuentra en Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 se presenta una gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Babilonia era. El mismo poder del que estamos hablando. ¿Roma qué? Papal. Papal. Sentada sobre ¿cuántas? Sobre muchas aguas. Las aguas representan mucha gente. Es decir, ¿cuánto terreno ha ganado este poder? ¿O ganará este poder? Mucho terreno. Todo el mundo dice que se postró en pos de ella, adorándola. Lo hemos leído, ¿cierto? Las aguas dice que se secaron en algún momento. Esa de las aguas se secaron es la herida mortal. Pero las aguas van a volver a fluir. Según esto sí, porque está sentada sobre muchas aguas. El acto de estar sentada es que controla y domina en donde está sentada. Ahora, esta mujer, esta gran ramera, este poder papal, dice que fornica con los reyes de la tierra. Está vestida de oro y plata, ¿cierto? De piedras preciosas y de púrpura y escarlata. ¿Se necesita decir el nombre del poder? No, ya lo hemos dicho. Y también tiene hijas que nacieron de ella. Se le llama la madre de las rameras. Los comerciantes de la tierra, miren lo que va a pasar, se deleitan al unirse con ella. Entonces el panorama del capítulo es que todo el mundo, los comerciantes, los políticos, los líderes religiosos, las muchedumbres, todos están unidos para perseguir ¿a quién? Al pueblo de Dios. En ese mismo capítulo, capítulo 17, los líderes se van a dar cuenta que la ramera los ha estado engañando y entonces ya no le van a cooperar. Esto dice, por ejemplo, Apocalipsis 17, 16, dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y le dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego. Los reyes entonces la van a dejar sola en el último momento. Miren, hablando de si necesitamos comprender esto o no. Conflicto de los siglos, página 713. Dice, los hombres ven que fueron engañados. Esto es después de que esto vaya a terminar. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. ¿A quiénes? A los ministros. Cosa seria es ser pastor o líder religioso en este tiempo, ¿sí o no? Porque dice que los líderes concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor y dicen, estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de vuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con los laureles se levantarán para aniquilarlos. La espada que debía servir para destruir al pueblo de Dios se emplea ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Al final, entonces, Dios va a intervenir por su pueblo. En todas las historias siempre pasa lo mismo. Ya los hemos leído en Daniel, en Apocalipsis, en Esther. No lo hemos leído, pero todas las historias pasa lo mismo. Tienen el mismo patrón. ¿Quiénes murieron cuando, por ejemplo, los 3 jóvenes fueron echados al horno?
los que quisieron hacerlos caer. Exacto. ¿Quiénes murieron cuando Daniel fue echado en el foso de los leones? Lo mismo. Los ¿Quiénes que murieron, caer. quiénes murieron en la historia de Esther? ¿Ustedes recuerdan la historia de Esther y Mardoqueo? El que ¿Mardoqueo y Amán? matara a Mardoqueo. Sí. Exacto, se llamaba Amán, ¿cierto? ¿Qué Sí, va a que pasar se al final? ahorcó en su propio árbol. ¿Qué dices? ¿Ese no fue el que se ahorcó en su propia, en lo que había construido para que muriera Mardoqueo? Lo ahorcaron, sí, Sí. exacto, lo mandaron a ahorcar allí donde, en lo que construyó Mardoqueo. Pregunta clave entonces, ¿en qué grupo estamos nosotros? Hay dos grupos, ¿cierto? Los que se unen con la bestia y los que se unen con quién? Con el pueblo de Dios. ¿Será que en qué grupo estamos nosotros? El conflicto final no es sobre el día que se va a guardar. A veces confundimos eso. Sí es importante saber el sábado y el domingo, ¿no? Pero el conflicto final tiene que ver, o los días de prueba, van a venir para saber quién es el que obedece. Si usted guarda el sábado, usted dice yo obedezco al que creó el sábado. Si yo guardo el domingo, estoy diciendo yo acepto la autoridad del que cambió el día domingo. Es la manera en que Dios prueba a quienes son leales. ¿En dónde estamos nosotros o en dónde estaremos nosotros cuando se imponga la imagen de la bestia? Sería la pregunta para nosotros. Y firmemente creo que estamos viviendo en la crisis, definitivamente. Vivimos una crisis como la que nos está diciendo aquí Apocalipsis. Falta muy poco. Y yo los animo para decirles lo que dijo Elías al pueblo. Si Jehová es Dios, seguidle. Pero si Baal es Dios, entonces id en pos de él. ¿Estamos dispuestos a decir Jehová es Dios y su señal es el sábado? ¿Y que lo guardaré cuando me llegue incluso la muerte? Hoy hablamos entonces básicamente de lo que... Hoy hablamos básicamente entonces de lo que pasará allí. Por eso dice el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del tercer ángel dice que cualquiera que adore a la bestia o a su imagen recibirá la marca, que será nuestro siguiente tema, en su frente o en su mano. Pero hoy conocemos entonces qué es la imagen. Se va a levantar. Claramente lo hemos identificado. La imagen tiene que ver con ese poder o esos poderes, el poder civil, el poder religioso, unidos, ¿para qué? Para levantar a Roma, a esa Roma que había tenido una herida de muerte. Esto es real, esto va a pasar. En este tiempo que vivimos, estamos viviendo en tiempos peligrosos y estos tiempos peligrosos deben hacernos pensar que solamente podemos llegar a obtener de Dios la verdadera fidelidad. De Él viene nuestra fidelidad. Es difícil a veces pensar en estos momentos, a veces pensamos que todo es un cuento de hadas, pero no es un cuento de hadas, es muy real. Y seguramente el Señor nos tiene para cosas grandes. Seguramente el Señor tiene separado a su pueblo. Así que en esta noche nosotros pensemos que necesitamos acercarnos más a nuestro Dios, que necesitamos manifestar su carácter más en nuestras vidas, permitir que Él entre en nuestros corazones, que transforme nuestra vida desde adentro. ¿Recuerdan la espada? Que entre con la espada, haga la operación que tenga que hacer para que nuestras vidas dejen el pecado. Si eso no ocurre, nosotros tendremos que escoger al final uno de estos grupos, ya sea seguir a la bestia o a nuestro Dios, que como dice allí la parábola, le hemos esperado y Él seguramente nos salvará. Que el Señor entonces siga acompañándonos, que sigamos perseverando en esta fe y que dejemos que esta pandemia y estas reuniones puedan comenzar otra vez a despertar un primer amor que hemos perdido seguramente. Necesitamos sacar fuerza de donde no hay, necesitamos mirar a Jesús, volver a contemplarlo, volver a fijar nuestros ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Que ese sea entonces nuestro sentir en el día de hoy, en esta noche. Dios nos bendiga. Amén. Gracias, Cami. Antes de terminar con la oración final, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, inquietud, comentarios, o todo quedó muy claro. Entonces, si todo quedó muy claro, un quiz. Camilo, empieza a preguntar. No, mentiras.
Cami, muchas gracias, tremendo tema. Creo que estos son los temas en que uno tiene que escucharlos como muchas veces porque se olvidan y es complejo, ¿no? Sobre todo vaya uno a explicar eso. Toca La, decir, la pregunta que sí podemos hacer y que de repente quiero que nos quede en la mente es que alguno dé entonces su apreciación de lo que es la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? a todos los que no tenían preguntas a responder. Para mí, la imagen de la bestia, voy a pensarlo mientras otros responden. Pues yo no sé, yo pienso que al igual que muchas otras cosas que vivimos en el mundo es la imposición de algo que para todo el mundo parece normal y para los que no se han adentrado en la palabra, para todo el mundo va a ser completamente normal. Entonces, es lo que vemos del mundo que definitivamente no, o sea, se pierde por ignorancia, porque no se adentran a buscar en la palabra y pues van a creer en lo que les impongan. Buena respuesta. ¿Alguien tiene otra? Bueno, digamos, para mí el tema de, para mí, la imagen de la bestia, diría, es todo lo contrario a lo que Dios tiene en su palabra. Sería como la desobediencia a todo lo que está escrito por Dios. Ok, ¿podemos ser más concretos? De repente alguien que tenga una respuesta, está bien tu respuesta. Sí tiene, obviamente tiene que ver con eso. Pero Es alguien puede... como una réplica. ¿Una réplica de qué? Eso sería la... ¿De qué se conforma la imagen de la bestia? ¿De Roma papal? Primero que todo, ¿quién levanta la imagen de la bestia? ¿Quién levanta la imagen de la bestia? ¿Estados Unidos? Estados Unidos levanta la imagen de la bestia. Es una imagen de la bestia inicial, ¿no? De la primera bestia. La primera bestia, que ¿quién es? Papal. Roma papal. Eso quiere decir que para que se levante tiene que ser una réplica de la primera bestia. Es una réplica de la primera bestia. Para que exista... necesita la espada. Para que se levante, exacto. Entonces, el poder, exacto, bien. El poder civil y el poder... religioso, entonces el Vaticano y Estados Unidos. Entonces es la unión ¿de qué? ¿De qué cosas? Del poder religioso y civil. Poder religioso y civil, ¿cierto? Esa es la imagen de la bestia, ¿cierto? Ahora, hay un punto importante, y es que para que eso ocurra, ¿cuántas religiones tenemos hoy en día? Muchas. El ecumenismo. Para que eso ocurra, es importante el ecumenismo. Entonces viene la ley dominical, que el pueblo habla a través de las leyes, porque las leyes son el espíritu del pueblo. ¿Y cómo va a suceder eso? Violando la primera enmienda de los Estados Unidos. Exacto. Igual, de todas maneras, entre todo eso también nace lo que es el protestantismo, ¿no? Y el ateísmo, entre todo ese tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, lo que debe pasar es básicamente lo que dicen las dos Sandras, ¿no? Y es que se debe unir algunas cosas. ¿Qué cosas se deben unir? La religión, el Estado, ¿sí? Pero la religión hay muchas, así que debe haber un ecumenismo, específicamente. Un ecumenismo no quiere decir que se van a poner de acuerdo siempre en todas las doctrinas que tienen. Pero el papado, es que lo que pasa es que el tema es mucho más largo, sin embargo, solamente vamos a hablar de eso. El papado, digamos que tiene un plan en torno a eso. ¿Cuál es el plan que tiene? Pues ustedes han escuchado del problema climático que tenemos. ¿Han escuchado de qué más? La deuda externa. Bueno, sí. ¿Qué más? De la familia. De la familia. La familia y el domingo, ¿cierto? Entonces hay un día que necesitamos general para todos, porque todos necesitamos un descanso, porque nuestras vidas van muy rápido, porque estamos viviendo tiempos peligrosos y necesitamos dedicar un día de la familia,
Entonces, esas causas que está llevando a cabo el papado van en torno a unir específicamente las diferentes religiones para que tengan un mismo sentir. A eso se le llama, o la Biblia le llama, el protestantismo, ¿sí? O el protestantismo apóstata. ¿Por qué es apóstata? Porque, ¿sí? Porque como lo hemos leído en algún, como lo hemos estudiado en algún momento, pues cayó de la fe. Miren lo que dice para que quede claro para todos nosotros, Signs of the Times. Cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo a fin de que pudiera adorarle conforme a los dictados de su propia conciencia, la tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo, cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, ¿sí se dan cuenta?, repudie los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado, los protestantes y el papado, por un acto nacional del Congreso seguramente, impondrán la observancia del falso día de reposo y le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma, y así revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. Entonces hay varios elementos. Está el protestantismo apóstata, está la Iglesia romana, está Estados Unidos de Norteamérica con el poder civil. Así que tenemos 3 puntos importantes para levantar la imagen de la bestia. Cuando esos 3 puntos se unan, ¿cierto? Hay otras citas que, por ejemplo, dice que cuando se unan, las diferentes religiones se unan en puntos de doctrina, ¿cierto? Y entonces comienzan a emitir leyes, y esas para lo que dijimos hoy, para obligar a guardar un día de reposo, entonces se habrá formado la imagen de la bestia. Entonces, para que se forme necesitamos esas 3 cosas. De repente no quedó tan claro porque no leí los textos como más importantes que teníamos. Pero creo que sí, porque al final todos respondimos, solo que creo que respondimos como por partes. Necesitábamos, creo que esta conclusión fue buena idea. Esta lo dice un poquito más claro, simplemente para que quede allí, mire. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus propios fines, ¿sí? La unión de la Iglesia y el Estado, y la Iglesia significa, pues, el ecumenismo, el protestantismo y el catolicismo. O sea, Camilito, que Estados Unidos finalmente se desvió del propósito que Dios tenía. Eso, sí. ¿Puedo responder? Sí, respondo eso, claro. Estados Unidos, de hecho, es comparado con la nación judía. No sé si lo saben allí en la profecía. Por eso se le llama la tierra gloriosa en Apocalipsis 11. Y la tierra gloriosa, ¿por qué se le llamaba la tierra gloriosa a los judíos o a Israel? ¿Alguien sabe? Ellos eran el pueblo escogido por Dios. De la promesa. ¿Para qué? ¿Eran escogidos para qué? Para el nacimiento. Para mostrarle al mundo el poder de Dios, lo que Dios quería con la humanidad. Cuando Estados Unidos entró en el panorama, una de las cosas que ofreció fue esa. Fue libertad religiosa, ¿sí? Pero fue volver a la ley. De hecho, gracias a Estados Unidos y a lo que pasa dentro de Estados Unidos después de 1798, por ejemplo, se fundan las sociedades bíblicas, es que ocurre algo interesante, y es que comienza a estudiarse la palabra de Dios nuevamente. Por eso se le llama el protestantismo. Los que protestaban allí llegaron a Estados Unidos. Por eso es la religión primera, porque comenzaron a estudiar la Biblia y se dieron cuenta que tenían ahora una bendición. Entonces, ustedes van a encontrar que Elena de White muchas veces dice que Estados Unidos es una tierra bendecida. Fue una tierra bendecida porque allí Dios volvió a descubrir sus verdades. Pero Estados Unidos básicamente pues va a caer, según la profecía, en lo mismo que cayó el pueblo judío, y es en rechazar a su mismo
en apostasía a su mismo Dios. Interesante que no lo dijimos, pero una vez que Estados Unidos haga esto, se una, que rechace lo que una vez lo hizo la Tierra Gloriosa, entonces vendrá la ruina nacional, ¿sí? Estados Unidos está profetizado que una vez que imponga o le haga la imagen a la bestia, después de esto entonces vendrá ruina nacional. Para todos los que tienen como deseo el sueño americano, ahí está, y más para los días que vivimos, ¿sí? Esa tierra fue bendecida, pero lastimosamente bendecida, pero va a rechazar lo que una vez lo hizo la tierra bendecida, a Jesús mismo. O sea que el castigo para ellos va a ser más grande. Va a ser grande, pero no va a ser el último, ¿no? Porque el castigo grande va a ser para Roma. Entonces, digamos que van a irse derribando varios muros, digámoslo así, ¿sí? Uno de ellos es Estados Unidos caerá, después pues Roma todavía queda, ¿cierto? Tendrá que caer Roma también, que es lo último que caiga. Entonces cae Estados Unidos y cae después Roma. Ustedes se dan cuenta que cuando se dan cuenta, una de las citas que leímos, cuando los pastores, cuando se dan cuenta que han sido engañados, dice que se van a perseguir a la bestia, ¿sí? Eso es lo que pasó en Estados Unidos, se dieron cuenta que fueron engañados. Aquí no hablamos de varias cosas, y es que hay un ecumenismo no solamente religioso, sino también político. Se dice que tendrá que aliarse con los reyes de la tierra para sus fines, es lo que dice la profecía allí, Apocalipsis 17. Entonces, es un ecumenismo religioso, político, en todos los frentes habrá un ecumenismo. A lo que, digamos que vulgarmente se le llama el nuevo orden mundial, no con el mismo sentido que pues en la pandemia como que resurgió. No, el nuevo orden mundial básicamente es el plan para que exista solamente una religión y sobre esa religión un líder, que es el Papa. Que eso no es escondido, lo vimos aquí en algún momento cuando hablamos del Papa, que dijimos que tiene un único objetivo, y es poder liderar de manera religiosa esta tierra, ¿sí? Cuando Dios nos está pidiendo que nosotros vayamos a la tierra nueva y allí va a ser diferente. Pero ellos están tratando de buscar un reino aquí en esta tierra. Eso es lo que busca el papado, y que a veces nosotros también caemos en lo mismo, ¿no? Nosotros pensamos que nuestra ciudadanía es de esta tierra, pero nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en el cielo. Entonces sí, el orden es Estados Unidos, Roma y el mundo, ¿sí? Y es que Estados Unidos pues quiere liderar, y entonces para ser líder y para que lo apoyen, entonces busca el poder político para que haga cumplir el mandato que él quiere tener mundial, ¿no? Eso es lo que sucede, pues Estados Unidos va a ayudar, va a apoyar a esa bestia que ya en la antigüedad había hecho muchas cosas, muchos daños, por 1260 años había perseguido la iglesia y había hecho, y Estados Unidos ayuda para que esa herida que tuvo vuelva otra vez a surgir, inclusive, y se apoya del poder político, porque pues demanda eso, ¿no? Quiere mandar en lo poder religioso, pero ¿cómo lo va a hacer para que le hagan caso? Pues a través de la espada, del poder político, ¿no? Así es. Así es. Así es. Es un tema mucho más largo, y la verdad a veces tratar de resumirlo hace que sea un poco más confuso, pero es simplemente estudiarlo en varias sesiones, sino que yo quería terminar, porque ya llevamos mucho tiempo en varias sesiones, entonces quería terminar rápido con la imagen de la bestia, pero sin embargo sí es un tema para estudiar más detalladamente. Bueno, pues entonces creo que tenemos que estudiarlo más detalladamente. Creo que para eso tenemos muchos más viernes. Cami, si quieres, ¿nos ayudas, porfa, con la oración final? Claro que sí. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por el día que nos has dado. Te damos gracias porque has dejado todo escrito en tu palabra. Tenemos una guía, Señor,
que es tu palabra y en ella está escrito todo lo que necesitamos saber. Es nuestra guía de itinerario, Señor. Tú has dicho, Señor, lo has previsto. Tú quieres que sepamos esto no porque tengamos miedo, Señor, no para que le hablemos al mundo de tener miedo, sino básicamente porque tú has prometido en tu palabra que el pecado tiene que ser erradicado, pero nosotros no, Señor. Por eso solamente al mirarte, al mirar Apocalipsis, a la revelación de Jesús, al mirar el plan que tienes para nosotros, Señor, solo podemos decirte gracias, Señor, porque pertenecemos a tu pueblo, porque pertenecemos a un pueblo que conoce la palabra. Pero permite que no sea como le pasó al pueblo de Israel, Señor, que tenía la palabra también, pero no te conoció a ti personalmente. Permite, Señor, que en vez de miedo podamos nosotros saber que al conocerte personalmente nuestras vidas serán transformadas. Gracias, Señor, porque pones todos los días a tus mensajeros, Señor, a estas palabras, Señor, para que podamos recordarlas y saber que pertenecemos a un pueblo profético que nos dice que pronto vendrá, Señor, y todo este mal que hoy vivimos, tristeza, llanto, dolor, todo lo que vivimos será erradicado para siempre, Señor, y pronto viviremos en la tierra nueva, donde ya no habrá más llanto ni dolor. Señor, vivimos un año triste, vivimos un año que para todos ha sido complicado en muchos sentidos, pero confiamos, Señor, en que tú nos sostendrás y seguirás haciéndolo, Señor. Gracias a esta noche porque se han conectado varias personas, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Tú conoces sus deseos, sus anhelos, pero sus tristezas y sus dolores, Señor. Por favor, sé el bálsamo sanador que durante este sábado nos ayude a recordar que te necesitamos, pero no solo durante este sábado, sino durante este tiempo que vivimos, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por tus bendiciones infinitas, porque nos cuidas, Señor. Perdona cada vez que pensamos que no estás a nuestro lado y que te has alejado. Tú estás ahí, Señor. Nosotros somos los que hemos dejado el timón, pero queremos decirte que queremos volver. No sabemos a veces cómo, pero queremos hacerlo, Señor. Perdona nuestros pecados una vez más. Danos un descanso reparador en esta noche. Guíanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.